Y quiero leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra ahí en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, a los filipenses, en el capítulo 3, verso 13. Dice así: en el nombre poderoso de Jesucristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y sí, dice el verso 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Digámosle a nuestro Dios que en esta tarde Él bendiga nuestros corazones, bendiga nuestras mentes, nuestros oídos, que estemos atentos a la palabra del Señor. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, por tu palabra, dándote las gracias, bendito Jesús, porque hoy nos permites una vez más estar predicando este mensaje de salvación, este evangelio poderoso que cambia las mentes, cambia los corazones, restaura la vida de aquel, de aquella mujer, de aquel hombre que se acerca a ti y que pone en práctica esta bendita palabra. Señor, hoy te pido en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, que toques a cada uno de mis hermanos y amigos que está escuchando, y que tú obres de una manera especial en su vida y en la de su familia, en el nombre de Jesucristo. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Quise poner como título a este mensaje: aférrate a un buen futuro, sigue luchando. Aférrate a un buen futuro, sigue luchando. El apóstol Pablo, un hombre llamado por Dios, un hombre que tenía dos nacionalidades, dos ciudadanías, era romano, pero también era judío, que pertenecía a un grupo muy religioso del pueblo judío, a los fariseos. Fue un hombre que se estuvo instruyendo a los pies en aquel tiempo de un maestro muy reconocido llamado Gamaliel. Pablo, o Saulo, quien es el mismo, tuvo un encuentro glorioso con Cristo Jesús. Este hombre, Saulo, Pablo, tenía mucha capacidad hablando intelectualmente. Era un perseguidor de la iglesia. Dice la palabra del Señor que él consintió la muerte de aquel joven llamado Esteban, cuando murió lapidado, murió por piedras. Él consentía la muerte de Esteban. Y dice la palabra del Señor que consiguió cartas de los principales para ir a Damasco en busca de más creyentes, en busca de más cristianos, para apresarlos, para matarlos, para meterlos a la cárcel, porque la iglesia estaba viviendo en persecución. Aunque en estos días nosotros tenemos ciertas restricciones, no estamos viviendo en una persecución como la están viviendo algunos de nuestros hermanos en Cristo en otros países, en otros continentes. Gracias a Dios, lo que respecta a nosotros, tenemos la libertad de predicar la palabra de Dios, y usamos estas plataformas digitales para hacerlo en el nombre de Jesucristo. Pero Pablo era un perseguidor de la iglesia y tuvo un encuentro con el Señor. Dice la palabra del Señor que cuando iba rumbo a Damasco, en busca de más creyentes, cayó al suelo. Y cuando alguien caía al suelo, ese hombre
Esa persona que era vencida estaba bajo el dominio o a disposición de aquel que lo venció. En este caso dijo: ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo el Señor: soy Jesús, a quien tú persigues. Y es que cuando alguien hace algo en contra de la iglesia de Jesucristo, sin darse cuenta se está metiendo con el mismo Dios. Y nosotros que somos la iglesia del Señor Jesucristo, ¿estamos contentos? Claro que sí, estamos contentos de formar parte de ese pueblo glorioso. Pablo tuvo un encuentro con el Señor y ahora le está escribiendo a la iglesia en Filipos, a los filipenses, y les dice: yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Pablo era un hombre muy estudiado, ya lo dije. Era un hombre que quizá tenía la posibilidad de presumir sus logros, pero él sabía que el grande es Jesucristo. La iglesia del Señor sabe que el que vale la pena, el dueño de todo, el que se merece la honra, la gloria y la alabanza, es aquel que resucitó, es aquel que venció la muerte, aquel que venció el pecado y venció al diablo. Y su nombre es Jesucristo. Él lo venció todo. Él es vencedor, y nosotros, su iglesia, su pueblo, su cuerpo, somos más que vencedores. Si yo preguntara en esta ocasión: ¿cuántos quieren recibir o experimentar cosas nuevas? Seguramente la mayoría quisiera hacerlo. Sin embargo, resulta difícil para muchos porque se han acostumbrado tanto al pasado que ya no disfrutan el presente y no avisoran, no ven el futuro. Muchos se quedan presos de lo que les pasó. Muchos son rehenes de lo que les sucedió y ya no viven felices, mucho menos pueden imaginarse lo feliz que pudieran ser en un futuro. Viven de recuerdos y no se atreven a imaginar que sí pueden lograr sus metas. ¿Por qué? Porque cada vez que lo intentan, fallan. Y existen quizá algunas razones por las cuales vienen los fracasos. Y es porque siguen reteniendo esas experiencias y atacan el avance. Yo te invito en esta tarde, mi hermano y amigo, aférrate a un buen futuro y sigue luchando. Imagínate lo que es vivir con Cristo Jesús y empezando a ser felices desde este momento, desde ya, empezar a disfrutar esa vida eterna desde aquí en la tierra, porque los que estamos en Cristo Jesús somos más que vencedores y somos felices. Y ese gozo y esa felicidad a los que hemos confiado en Jesucristo solamente es una probadita, algo pequeño, algo mínimo para lo grandioso que será cuando estemos con Él, viéndole cara a cara tal y como Él es. Muchos se sienten insatisfechos en todos los sentidos de su vida, en el amor, en el matrimonio, en lo material, y lo peor de todo es que algunos pueden llegar a sentirse insatisfechos hasta en lo espiritual, y ya no quieren caminar, ya no quieren luchar, porque dicen: es que ya lo intenté y no pude. Déjame decirte, mi hermano y amigo, sigue luchando, aférrate a que puedes. Los tiempos pueden cambiar y puede ser mejor para ti. Puedes tener esa felicidad y ese gozo con Cristo Jesús. Yo quiero que estés pendiente, quiero que estés atento a lo que en esta tarde estaremos hablando. Y estoy seguro que Jesucristo va a hablar a tu mente, va a hablar a tu corazón.
aunque la base del mensaje en esta ocasión es de lo que Pablo escribió a la iglesia en Filipos, hay otros acontecimientos de hombres que aparecen en la palabra del Señor y de los cuales quiero hablar en esta tarde. Pero primero quiero mencionarte que para tener un buen futuro, para aferrarnos a algo grandioso, dejemos de tener pensamiento de esclavo. Debemos de dejar de tener un pensamiento de esclavo. Quien vive con pensamientos de esclavo está limitado al potencial que Dios ha depositado en él. Se puede ser esclavo hasta de los recuerdos de los logros alcanzados en el pasado. De tal modo que dicen muchos, es que lo que yo iba a lograr para mi vida, pues ya lo hice, ya mi tiempo ya pasó. Algunos dicen, ya estoy muy viejo. Otros dicen, ya no tengo edad. Es que ya pasó mi tiempo. Lo que yo iba a hacer, ya lo logré, ya no creo que pueda rebasar lo que anteriormente hice. Incluso muchos viven del pasado. Recuerdo cuando en aquel tiempo, recuerdo cuando tenía dinero, recuerdo cuando estaba en México, allá sí me iba bien. Recuerdo y vive de los recuerdos. Y el estar viviendo de esa manera están limitando lo que puedes hacer en este presente, están limitando lo bueno que puede venir para tu vida y para tu familia. No tengas mente de esclavo. No te aferres al pasado, suelta el pasado. Es bueno que recuerdes, sí, es bueno que recuerdes esos logros, pero no te quedes allá, sigue caminando, la vida sigue. Otros pueden ser también esclavos de relaciones que afectaron su mente y su corazón. No pueden superar alguna herida causada, mucho menos perdonar a quien causó esa herida. ¿Cuántas mujeres no pueden perdonar al hombre que las ofendió, que las maltrató, que las abandonó? ¿Cuántos hombres no pueden perdonar a la mujer que lo traicionó? ¿Cuántos padres no pueden perdonar a un hijo? ¿Cuántos hijos no pueden perdonar a un padre, a una madre que los golpeó, que era alcohólico? De tal modo que se siguen lamentando en este momento. Es que mi papá me golpeaba, es que mi papá era un borracho, es que mi mamá me abandonó, es que mi mamá esto, mi mamá el otro. Es cierto, tienes razones para haber sufrido, pero déjame decirte, no tengas esa mentalidad de esclavo. El Señor te quiere hacer libre. El Señor, el hecho que haya muerto en la cruz del Calvario y que haya resucitado, es para que tú ya no tengas una mentalidad de esclavo, que ya no estés esclavo a esos recuerdos que están afectando tu mente y tu corazón. No te aferres al pasado, no, aférrate a un buen futuro. Sigue luchando, sigue caminando, sigue avanzando, que Jesucristo está contigo, que Jesucristo te tiende la mano para ayudarte y quitar esa mentalidad de esclavo que pudiera haber en tu vida. Hazlo en el nombre de Jesucristo. Pablo lo escribió y en sus propias palabras dijo, olvidando ciertamente lo que ha quedado atrás. Pablo era fariseo de fariseos. Era un hombre de letra. Era un hombre inteligente. Era un hombre que tenía influencias. Pero él no se quedó con los logros que había tenido o había obtenido terrenalmente. No. Cuando el Señor lo llamó, sabía que su futuro iba a ser mucho mejor que lo que ya había vivido. Cuando el Señor lo llamó,
sabía que su futuro iba a ser algo grandioso, porque se iba a convertir en un predicador de la bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no hay cosa más grande que predicar la palabra de nuestro Dios. No hay cosa más grande que formar parte de ese pueblo que ha sido lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y ahora él se había puesto como un reto seguir a Jesucristo. Ese es el propósito de nosotros como iglesia, hermano y amigo. Hermano, el propósito no es solamente haber recibido al Señor Jesucristo y ya. No, el propósito, claro, recibir al Señor Jesucristo y trabajar por su obra, para cuando el Señor venga por nosotros, o que nosotros seamos llamados, que dejemos de vivir, estar con Él eternamente, alabando y diciéndole: eres santo, 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 porque el Señor es santo, Él es grande, es majestuoso, es poderoso, es todopoderoso. Continuamente hablamos del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, yo lo he mencionado, cuando salió de Egipto, porque estaban viviendo como esclavos, cuando iban en ese peregrinar por el desierto, hubo momentos en que se desesperaron y empezaban a renegar del líder, de aquel hombre llamado Moisés. Y entre ellos hablaban, platicaban, se decían: valiera más estar allá en Egipto. Y se acordaban de los caldos de ajos, de cebollas. Ay, recuerdo cuando me comía ese caldito, ese cebollita, ese ajo. Y se acordaban de lo que estaban viviendo en el pasado, porque estaban desesperados en el desierto. Y es que es en el desierto, es en las pruebas, es en la crisis donde usted y yo debemos de sacar ese carácter de que somos hijos del Señor. Muchos hoy, en estos días, viven en una constante depresión, viven en una constante angustia, porque ya no es solamente la pandemia que se escucha a nivel mundial, sino que ahora están pensando en la economía. Ay, ¿ahora cómo le vamos a hacer? El Señor es nuestro proveedor. El Señor Jesucristo nos va a ayudar y con Él vamos a salir adelante. No se quede pensando en que antes nos iba mejor. No, nos puede ir mejor en el presente y nos puede ir mucho mejor en el futuro si Jesucristo está con nosotros. No seamos como el pueblo de Israel, que empezaba a renegar: no, estábamos mejor en Egipto. Estamos mejor con Jesucristo viviendo en libertad. No vivamos con mentalidad de esclavo. Tenemos que deshacernos de lo que nos motiva a regresar. Pablo de ninguna manera está presumiendo los logros, aunque lo dije al principio. Él podía hacerlo, pero él no está presumiendo. Incluso el apóstol Pablo escribió a los filipenses, habla de puntos muy importantes, como la humildad. Y cuando hablo de la humildad, no estoy hablando de que si usted es pobre, no, o que si yo soy pobre. Estamos hablando de una humildad de corazón, de una actitud correcta delante de Dios y delante de los hombres. Habla también de la unidad que debe de existir, de que usted y yo, mi hermano y amigo, cuando nos veamos, y que podamos hacerlo, claro está, darnos un abrazo y decir: te amo en el amor de Cristo. Decirle a mi amigo: ¿sabes qué, mi amigo? Tú eres un candidato automático para formar parte de la iglesia del Señor Jesús.
Gracias a mi Padre, gracias a Dios, que no estamos predicando religión, sino que estamos predicando para que tú tengas una relación con Jesucristo, para que tú seas un hombre, una mujer que sepa relacionarte con el Señor y decirle: Señor, gracias porque me has dado la vida, gracias porque diste tu vida por mí en la cruz del Calvario, gracias, Señor, hoy quiero tener una relación contigo. Tenemos que deshacernos de todo aquello que nos invita a regresar a una vida que solamente nos trató mal, o igual no te trató tan mal, pero ya no puedes salir de ahí y ya no sigues caminando porque te quedaste estacionado en aquel lugar. No, deshazte de aquello que te invita a regresar. Hubo algunos hombres en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Eliseo fue uno de ellos. Eliseo fue un profeta del Señor, pero también fue un colaborador directo del profeta Elías. Dice la palabra que cuando Eliseo recibió ese llamado de parte de Elías, Elías le echó el manto a Eliseo en los hombros, como diciéndole: ahora tú te vienes conmigo, porque cuando yo ya no esté en esta tierra, tú seguirás con ese legado, tú seguirás con el trabajo que yo vengo haciendo. Dice la palabra de Dios que Eliseo tenía bueyes con los cuales araba la tierra, trabajaba la tierra. La Biblia nos comenta que solamente fue a despedirse de sus padres, les dio un beso y siguió a Elías. Pero antes de, mató los bueyes, la yunta que tenía ahí la hizo pedazos, hizo una fogata, asó la carne. Es decir, se deshizo de aquello que para él era su herramienta de trabajo y que quizá en un futuro pudo haber hecho que regresara y seguir trabajando. Él dijo: no, yo voy a seguir a Elías, me voy a deshacer de aquello que es mi herramienta de trabajo, solamente me despido de mis papás y me voy para el llamado o para el trabajo que Dios tiene para mi vida. Es necesario, hermano, amigo, deshacerse de aquello que te invita a regresar. Es necesario, hermano y amigo, de dejar todo aquello que te invita a regresar y olvidarte de lo más importante, que es seguir caminando con el Señor y Salvador Jesucristo. Otro siervo del Señor que sin duda alguna es un ejemplo para nosotros. Hermano, amigo, en esta tarde yo te invito que por mucho que te hayas encariñado, enamorado de aquello que has logrado, yo te presento algo mejor. Te presento a alguien mejor, a Cristo Jesús. Quizá alguien se haya enamorado de su carrera, de su profesión. No es más grande esa carrera, esa profesión, que Cristo Jesús. Quizá alguien esté muy enamorado de su trabajo. Déjame decirte que no es más grande ese trabajo que lo que el Señor te está ofreciendo, Cristo Jesús. Y más en estos tiempos, que mucha gente está batallando. No, sigue a Cristo Jesús. Deshazte de aquello que te invita a regresar. ¿Quieres un buen futuro?
Aférrate a seguir a Jesucristo. Yo este mes de mayo próximo ya voy a cumplir un año más que me entregué a Cristo Jesús como mi único, que recibí a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Me entregué al Señor en el año de 1998. No ha sido fácil el caminar, pero no me he soltado de la mano de Cristo Jesús. Ha sido grande esa relación que he tenido con mi Dios. No soy perfecto de ninguna manera, pero Él que es perfecto me ayuda a caminar. Dirás tú, mi amigo, pero es que si yo quiero un buen futuro y si quiero seguir a Jesucristo, no voy a poder hacerlo, porque si supiera usted, pastor, lo que yo he hecho. No es de mi interés el saber lo que tú has hecho. Lo que me interesa es predicarte que Jesucristo te ama, es decirte que Jesucristo quiere tener una relación fuerte, sólida contigo. Eso es lo que me interesa. ¿Quieres un buen futuro para ti y tu familia? Y no me refiero a un futuro económico, no me refiero a un futuro que tengas muchos bienes materiales. Es algo más grande que lo material. Es algo más grande que lo que tú puedas ver con estos ojos. Es algo más grande. Estoy hablando de la vida eterna, porque este cuerpo habrá de morir. Nosotros habremos de morir. Pero después de que muramos, ahí empieza lo eterno, ahí empieza lo que realmente es importante. Y la invitación es que tú busques a Jesucristo para que tengas un futuro glorioso, una eternidad de gozo con Cristo Jesús. Hay quienes desean seguir a Jesucristo, pero les falta dominio propio. Y les es más fácil imitar a los que practican el mal que a los que practican el bien. Les es más fácil imitar a aquellos que no nos dejan o no te dejan ningún provecho que aquellos que están intentando hacer las cosas de manera correcta. No estoy aquí de ninguna manera para juzgar, no. Pero sí para decirte que hay un ejemplo grande en la palabra de Dios de hombres y mujeres que se decidieron dejarlo todo por seguir a Cristo Jesús. Sin embargo, hay muchos que quieren seguirlo, repito, pero no tienen ese dominio propio. El Señor mismo lo menciona y lo dice de la siguiente manera ahí en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 9. Y me enseña a mí que hay quienes quieren seguir a Jesucristo, pero con unas intenciones mal enfocadas. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, en el verso 57 y 58, que cuando iban por el camino, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier sitio que vayas. Y Jesús le contestó: las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni siquiera un sitio donde descansar. Y es que hay quienes piensan que seguir a Jesucristo es para hacernos ricos, hablando económicamente hablando. Nos hacemos ricos espiritualmente si escudriñamos la palabra de Dios, si le oramos a Él, si nos consagramos a Él. Esa es la riqueza espiritual. Pero muchos piensan que seguir a Jesucristo es para enriquecerse y hacer fortuna material, económica. No es así. Claro está que el Señor nos ayuda y el Señor provee y el Señor nos bendice, pero no es el propósito. Muchos buscan al Señor para hacerse rico. Al Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra lo querían seguir
porque miraban que la gente se le amontonaba, miraban que la gente los seguía, que les daba de comer a las multitudes, que sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, le daba la vista a los ciegos, limpiaba a los leprosos. Oiga, ¿quién no quisiera andar con Jesús en aquel tiempo? ¿Quién no quisiera andar con Él? Aleluya. Pero no. El seguir a Jesús debe de ser con una intención correcta. El Señor le dijo a aquel hombre: mira, yo no tengo ni siquiera dónde recostar, dónde descansar. Y quizá tú vienes conmigo pensando en que lo vas a tener todo materialmente hablando. Si me sigues, debes estar consciente de que va a haber tribulaciones, pero mayor es el gozo. Debes estar consciente que te puede faltar la comida, pero el alimento espiritual va a estar al alcance de tus manos. Debes estar consciente de que puedas tener persecución, pero confía, dice el Señor: yo he vencido al mundo, tú también vencerás. Entonces seguir a Jesucristo va más allá de tener una buena vida secular o económicamente hablando, materialmente, o que lo tengamos todo. Seguir a Jesucristo se trata de tener una vida eterna. Otros se le acercó a Jesucristo y le dijo: sígueme. Pero él respondió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: lo importante es que tú vayas ahora mismo a anunciar las buenas nuevas, el evangelio, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Alguien pudiera pensar y decir: oye, el Señor, qué desconsiderado es con nosotros. ¿Qué no se supone que Él quiere lo mejor para nosotros? No me deja ni siquiera ir a enterrar a mi padre. No, no se refiere a eso, sino que el Señor va más allá. Si tú y yo no estamos dispuestos a dejar lo que sea por el Señor, no merecemos ser llamados sus hijos. Yo amo a mi familia con todo mi corazón. Amo a mi esposa, amo a mi hija, amo a mis padres, a mis hermanos. Pero por encima de ellos está Dios. Si alguien me pusiera a escoger, ¿a quién escoges? ¿A papá, a mamá o a Dios? Sin dudarlo lo digo: a Dios. Si alguien me dice: ¿a quién escoges? ¿A tu esposa o a tu hija o a Dios? A Dios. Primero es Dios, porque sé que si primero está Dios en mi vida, todo lo demás va a estar bien, va a estar cuidado, va a estar protegido. Porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas, voy a tener amor para amar a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mi hija, a mis hermanos, a ustedes, mis hermanos y amigos. Primero es Dios y después lo demás. Dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amigo, primero es Dios que el trabajo. Amigo, primero es Dios que mamá y papá. Aclarando nuevamente que debemos amar a nuestra familia, que debemos amar a nuestros amigos. Incluso debemos amar a aquellos que se dicen ser nuestros enemigos, aquellos que no te quieren dejar avanzar por lo que te han hecho. Primero es Dios. Señor, déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor lo que nos está diciendo: primero soy yo, primero es mi obra, primero es Dios. Dios, la familia, la iglesia. Pero como tú y yo formamos parte de esa iglesia del Señor,
Aleluya, gloria a Dios. Otros quieren poner al Señor en segundo lugar. Y en este mismo capítulo 9 de Lucas dice la palabra de Dios que vino otra persona a Jesús y le dijo: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame despedirme de los míos. Y el Señor le dijo: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. Al que se pone a arar en un terreno y vuelve la vista hacia atrás, los surcos le salen torcidos, las líneas le salen torcidas. Una vez que nos decidimos a seguir a Jesucristo, no debemos de voltear hacia atrás, porque voltear hacia atrás nos pasa como el pueblo de Israel, que tenía todavía una mentalidad de esclavo. Voltear hacia atrás y decir: yo quiero ir otra vez allá porque allá sí me iba bien. Puede haber muchas personas: ay, si yo pudiera, le contestaba como quisiera contestarle. No, ya no voltees hacia atrás. Alguien pudiera decir: Señor, ay, es que me hizo tanto daño, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? No, mi hermano y amigo, sirva a Jesucristo. Ay, es que antes hacía unas tranzas tan buenas que me iba pero bien. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sigamos a Cristo Jesús. Aférrate a Jesucristo. Aférrate a un buen futuro. Quiero terminar con esto. Debemos olvidarnos de todo aquello que nos impide avanzar. Ya no te lamentes por lo que hiciste o por lo que no pudiste hacer. Ay, es que yo no estudié. Si yo hubiese tenido las mismas oportunidades de Julanito de tal, me hubiera ido bien. Pero no, es que él nació en una cuna de oro, con unas sábanas de seda y con una leche diferente a la que yo tomaba. La leche de él ya venía con chocolate y la mía no. Y a veces nos quedamos pensando en eso, en lo que tiene aquel, en lo que tiene el otro. No. Ya dejemos de tener una mente de esclavo. Alguien dice: hermano, es que yo caí. Pues si cayó, hermano, levántese, que si usted obra con justicia, la palabra de Dios nos dice que el justo caerá 7 veces, pero 7 veces se levantará en el nombre de Jesucristo. Si caíste, levántate, reconcíliate con Dios y sigue caminando hacia la meta, que es Cristo Jesús. No te quedes en esa caída. No te quedes pensando, repito, en lo que pudiste o no pudiste hacer. Sigue caminando. Ahí enciérrate en tu recámara. Haz de tu recámara un aposento y llévale tus preocupaciones a Cristo Jesús. Llévale tu ansiedad a Cristo Jesús. Llévale tus problemas a Cristo Jesús. Llévale tu enfermedad a Cristo Jesús, porque Jesucristo murió, resucitó con ese propósito de que tú y yo tengamos gozo, tengamos vida con Él. Deja aquello que te motiva a regresar y no te desenfoques. Sigue avanzando, sigue caminando, sigue viendo al blanco, a Cristo Jesús. Quizás tuviste una vida de sufrimiento en lo emocional. A ti, amiga, a ti, hermana, a ti te digo: si tuviste una traición, ya no te estés lamentando, ya no llores más. Pídele fuerza a Cristo Jesús, pídele fuerzas a Dios. Perdónate, enséñate a perdonar.
desde lo más profundo del corazón y di: perdono a aquel hombre que me hizo daño. Y vas a experimentar algo glorioso en tu vida, porque Jesucristo va a estar trabajando ahí. Anímate a seguir a Jesucristo sin pretextos. Yo lo dejo para mañana. He escuchado en estos días: ya que termine la cuarentena, ya que termine estos momentos que nos tienen encerrados, yo me voy a entregar a Jesucristo. No esperes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entrega tu corazón a Jesucristo. Entrega tu corazón a Jesucristo. El Señor quiere un buen futuro para ti, y ese buen futuro es estar con Él. Aférrate a Él en el nombre de Jesucristo. Yo no sé cuáles sean las motivaciones para que tú puedas vivir con rencor o con odio, pero yo sí tengo una motivación muy grande para decirte esto, de que te aferres a Jesús, para que seas feliz eternamente, para que estés con Él por una eternidad. Decídete por Cristo Jesús, decídete por Él, decídete por su palabra, decídete por su camino. Te va a ir bien, amigo, te va a ir bien. Cuando vengan las luchas y las pruebas, vas a poder sonreír. Cuando venga la enfermedad, vas a poder sonreír. Y ya no estarás como mucho tiempo atrás quizá estabas. ¿Y ahora qué hago? Joven, amiga y amigo, tú que has pensado en quitarte la vida por lo que has sufrido durante tu caminar, el Señor Jesucristo quiere darte la felicidad en esta tarde y para siempre. Quiere darte ese gozo. Decídete a buscarle, y no para alcanzar fama o riqueza, sino para obtener la vida eterna en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Termino este mensaje con las palabras que dije al principio. Si Cristo no hubiese resucitado, si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano sería todo el mensaje que acabo de entregar. Pero como Jesucristo vive, como Jesucristo resucitó, vale la pena predicar, para que tú escuches de que hay una esperanza para este mundo que se está perdiendo, para este mundo que está en crisis, para este mundo que no haya qué hacer. Jesucristo te ama.